Bueno, pues a continuación vamos a tener la presentación de parametrización de la cinemática del test de los 6 minutos caminando del profesor Alejandro Galán Mercán. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la cátedra, en este caso al profesor Antonio Cuesta, pues la posibilidad de venir aquí y traer este trabajo que reflejo pues en parte de los resultados preliminares que estamos sacando de una estancia postdoctoral en la Escuela Superior de Tecnología de la Salud en Lisboa el año pasado durante 3 meses. En esta estancia, pues entre las diferentes actividades que se realizaron, justamente se realizó el análisis o la parametrización de este test, un test de 6 minutos caminando. El test de 6 minutos caminando es un test que originalmente estaba vinculado a pacientes con patología o relacionada con patología de carácter pulmonar y respiratoria, donde al sujeto pues, se le pedía estar caminando durante 6 minutos, a veces en un tapiz rodante o si no en un pasillo de unos determinados metros, como mínimo 25 metros, y el sujeto tenía que estar durante ese tiempo caminando, estando en todo momento pues, con las pulsaciones registradas durante el test. Se le tomaba la presión arterial y las pulsaciones antes y después, y al finalizar el test, pues la variable principal de resultado estaba relacionado con la distancia total que podía caminar el sujeto, así como pues se le pasaba una escala autopercibida del sujeto para analizar si había o no había disnea sobre el sujeto. Este test se ha llevado a otros diferentes grupos de población, no solo a pacientes con relación con el tema respiratorio. Y nosotros en este caso lo trajimos a través de la batería Eurofit, que estaba dentro de un programa de evaluación de pacientes con síndrome de fragilidad mayores de 65 años. En cuanto a la literatura y la interpretación de los resultados, la verdad es que no hay mucho consenso. Hay bastantes valores de referencia, pero hay mucha variabilidad entre los resultados, pues porque en función del grupo de patología a la que se aplica el test, pues hay diferencias pues bastante marcadas. Sí que se han localizado los valores de referencia de cuánto es la distancia mínima que debe un sujeto desarrollar, pero no se ha encontrado un consenso único, ¿vale?, dentro de la literatura. Por ello, pues nos planteamos parametrizar el test de 6 minutos marcha, en este caso con un sensor inercial a través de un teléfono inteligente, un sensor inercial con un acelerómetro y un giroscopio, e intentar pues evaluar, identificar y desarrollar nuevas variables cinemáticas que pudieran objetivizar resultados que no fueran solo el rendimiento o la cantidad de pasos que el sujeto podía desarrollar, perdón, pasos no, los metros que podía desarrollar, así como si aparecía o no aparecía esa disnea. En este caso, pues se realizó un estudio piloto sobre 17 sujetos mayores de 65 años que mostraban o cumplían los criterios de fragilidad de Linda-Friel. Se parametrizó, como comentaba antes, con el sensor inercial implementado en un teléfono inteligente, en este caso el iPhone 6. En este momento, pues lo primero que traemos es los primeros resultados del procesamiento de los datos offline que se han desarrollado pues junto con un profesor un titular de universidad de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Telecomunicaciones, Andrés Ortiz, donde se realizaron principalmente esos 3 pasos que se identifican ahí, como una segmentación de la señal por ciclo, por cada uno de los 25 metros que caminaba cada sujeto, una descomposición empírica de la señal para intentar simplificarla por cada uno de los ejes, así como una extracción de las nuevas características cinemáticas, ¿vale?, que se trataban de identificar. A continuación se muestra un diagrama de bloques pues, intentando simplificar el procesamiento, aunque evidentemente pues, tras esto hay un trabajo de programación pues, que nos ha llevado unos meses de trabajo. La señal inercial pues, derivada del teléfono inteligente que se colocó en la región de L5, S1, se extraía, se volcaban en una base de datos y se hacía una segmentación de ciclos a partir de
perdón, a partir del eje vertical, donde se identificaba cómo el sujeto daba una vuelta y giraba esos 180 grados en cada uno de los 25 pasos. Cada uno de esos ciclos se segmentó la señal en el eje X, Y y Z. Se hizo una descomposición empírica de la señal y de esta descomposición empírica se hizo una extracción de características que venían derivadas principalmente de 3 factores espectrales y 3 factores temporales. De ahí, lo primero que nos planteamos, habiendo identificado esas nuevas características, que eran pues, una expresión compleja de variables espectrales y temporales, sacamos dentro de nuestra muestra, que estaban todos muy por debajo de los valores de referencia de la población de mayores de 65 años, pues identificamos el mejor y el peor en cada uno de los ciclos. A ver si pasa. ¿Pasa, por favor, Antonio? Oh. Gracias. Donde se identificaban pues el que obtuvo mayores metros dentro de los 17 y el que hizo menos metros. Evidentemente, pues el que hizo menos metros tiene menos ciclos dentro de la prueba de esos 6 minutos caminando. Cada uno de estos puntos son las nuevas características, ¿vale?, que comentaba antes, espectrales y temporales, que dan un valor dentro de cada uno de esos ciclos. Se podían diferenciar perfectamente que había unas características y que estaban completamente separados, por lo que intuíamos que el que caminaba más metros, pues tenía unas características espectrales y temporales muy marcadas. Luego, con diferentes... Antonio, ¿puedes pasar, por favor? Con diferentes variables de asociación, la base de datos o la recogida de datos, se identificaron muchas variables clínicas. Hicimos, pues, una clasificación de sensibilidad para identificar si esos patrones o esas características espectrales y temporales clasificaban diferentes variables de asociación. En este caso, pues teníamos una variable que era el SAP, que es un test funcional para analizar la flexibilidad de los extensores de cadera y si el sujeto pues sentado se puede alcanzar la rodilla. Estas características espectrales y temporales pues no diferenciaban bien a esos grupos de 17. Por otro lado, el nivel de actividad física autopercibida, en base a los criterios del Colegio Americano de Medicina del Deporte, pues sí que clasificaba un poquito mejor. El 64% de los sujetos pues los clasificó bien y los metió y se podían asociar unas determinadas características. Por otro lado, el punto de corte en el sit to stand, que es una prueba funcional de levantarse y sentarse, donde ya hay pues una integración de diferentes expresiones neuromusculares, como es coordinación intra e intermuscular, también clasificaba pues, en unos umbrales en torno al 65%, y después, sobre todo, la distancia recorrida, donde clasificó bien en el 100%, es decir, para la variable de la distancia con el mejor y el peor dentro de esos 17, pues clasificó perfectamente a todos los sujetos. Si bien esto son clasificaciones para todos los ciclos que desarrollaba el sujeto durante 360 segundos, los 6 minutos. Pasa la última, Antonio, por favor. Por último, nos planteamos, oye, pues si en 360... Uy, una para atrás. Si en 360 segundos clasifica el 100% y nos mete, pues de esos 17 había más o menos, estaban en 50-50, clasifica bien y mete a los que van mejor y los que rinden peor, ¿qué sucederá si solo medimos 14 segundos o un solo ciclo de 25 pasos? Pues la verdad es que las características espectrales y temporales solo en 25 metros clasifican pues el 93% de una forma pues adecuada, con lo que podemos concluir que solo con un ciclo de 25 metros y unas características espectrales y temporales específicas y que han sido calculadas pues, con procesamiento de la señal, podemos determinar si un sujeto pues, va a caminar más o menos, ¿vale?, en función de solo esos 25 metros. ¿Qué transferencia tiene esto? Pues evidentemente si estamos con sujetos con riesgo de caída altos, si estamos con sujetos que tienen fragilidad, el hacerle una prueba en 14 segundos en un pasillo, en un tapiz rodante, tiene bastante menos riesgo que 360 segundos. Aparte, integrando esos algoritmos a lo mejor en un futuro en los teléfonos inteligentes, solo con 25 metros podemos hacer o tener una cierta capacidad, un valor predictivo de cuál va a ser el rendimiento en metros para esa prueba. Muchas gracias por su atención y bueno, quería agradecerle públicamente al profesor Andrés Ortiz, que ha estado aquí, y hemos echado bastantes ratos en todo este trabajo de procesamiento, así como con el profesor Cuesta Vargas por los ratos de divagación, de lluvia de ideas de qué puede ser adecuado o no adecuado en el futuro.